Hola, hoy vamos a calcular el área de estas figuras compuestas. Recordemos que una figura compuesta se llama a aquella figura que está formada por dos o más figuras simples. Por figuras simples entendemos figuras geométricas. Bien, vamos a calcular el área solamente de la parte coloreada, es decir, esta, tomando en cuenta que la figura es un rectángulo. Por lo tanto, ¿cómo podemos calcular el área de esta zona? Si observamos, esta zona representa la mitad de mi rectángulo. Por lo tanto, una forma de calcular esta área es calcular el área de mi rectángulo. Área del rectángulo es igual a base por altura. Tomando en cuenta este dato, área del rectángulo, la base vale 6 y la altura vale 8. Área de mi rectángulo es 48 centímetros al cuadrado. Pero esta área representa toda la figura y yo solo quiero la mitad. Entonces, para calcular el área sombreada o coloreada, lo que tengo que hacer es dividir a 48 entre 2. De esta forma puedo encontrar que es 24 centímetros al cuadrado es el área de esta parte. Lo mismo vamos a trabajar aquí. La figura que tengo aquí es un rectángulo. Por lo tanto, si a este rectángulo yo le hiciera un orificio circular, ¿qué es lo que me sobra? La parte de verde representa la parte coloreada de esta figura. Si yo le hago un orificio y lo corto, le quito este espacio en blanco que es un círculo, la parte que me sobra es la parte coloreada de verde, es la parte sobrante o la parte que se ve visiblemente, ya que esta área circular es la que está cubriendo. Recuerden que aplicamos área es igual a base por altura, la base vale 2 y la altura 3. Multiplicamos 2 por 3 y el resultado es 6. 6 sería el área de todo el rectángulo. Pero si nosotros le quitamos el círculo, nos quedaría el área sombreada. Por lo tanto, tenemos que calcular primero el área de nuestro círculo para que posteriormente se la quite y solo quede la parte sombreada. Para calcular el área de un círculo, aplicamos la siguiente fórmula: pi por radio al cuadrado. Pi es igual a 3.1416 por el radio. Bien, sabemos que la línea que va de aquí a aquí, de extremo a extremo, es el diámetro de mi círculo también. Esta línea y esta línea tienen la misma longitud, por lo tanto el diámetro vale 2 centímetros. Pero para sacar mi área, yo necesito el radio. Recuerden que el radio es la línea que va del centro a cualquier punto de la circunferencia, es decir, es la mitad de mi diámetro, que es la línea que va de extremo a extremo, es decir, que corta a la circunferencia en dos, pasando por el centro. Mi radio, en cambio, es la mitad de mi diámetro. Si mi diámetro vale 2, por lo tanto mi radio vale 1. Esta medida la colocamos aquí, radio 1 elevado al cuadrado, y multiplicamos 3.1416 por 1 por 1, 1. Recuerden que un número elevado al cuadrado significa que este número se multiplica por sí mismo 2 veces, es decir, 1 por 1.
y 3.1416 por 1 es 3.1416 centímetros al cuadrado. Esta medida representa el área de mi círculo de en medio. Esta vale 3.1416 y mi rectángulo vale o tiene de área 6 centímetros al cuadrado. Ahora lo que necesito hacer para calcular solamente el área de color verde que se ve es quitarle el círculo. Si yo le quito el círculo, me va a quedar solamente el área descubierta, es decir, el área verde. Por lo tanto, para sacar el área pintada, necesito restar el área del rectángulo, que es 6, menos el área del círculo. Si yo le quito al rectángulo esta área, me va a quedar solamente la parte visible de color gris. Entonces hacemos la resta. 6 menos 3.1416, que es 2.8584 centímetros al cuadrado. Esta área representa solamente la parte de gris, porque si sumamos esta área que representa solamente la parte coloreada más el área de mi círculo, prácticamente tendríamos el área de nuestro rectángulo entero o nuestro rectángulo completo. Entonces, esta área representa solamente la parte coloreada. Y bien, esta es similar a esta. Y en cuanto a esta figura, ambas figuras están coloreadas, por lo tanto, habrá que calcular el área del cuadrado más el área de mi triángulo. Bien, aplicamos el área del cuadrado. El área es igual a lado por lado. Tomando en cuenta estas dos medidas, hay que multiplicar este lado y este lado. 3 por 3, 9. Bien, 9 es el área de mi cuadrado, aplicando la fórmula del lado por lado. Bien, ahora recuerdan cuál es la fórmula de un triángulo para calcular su área. Exacto, área de un triángulo es base por altura entre 2. Pero tomando en cuenta que la base de este triángulo no está determinada, tenemos que sacarla. Si sabemos que este cuadrado tiene lados iguales, por lo tanto este lado también vale 3 centímetros. Y bien, si toda la longitud de esta figura compuesta es 7 y de aquí a aquí vale 3, entonces sabemos que la otra parte de mi segmento tiene que medir 4 centímetros para que sumados 4 más 3 den 7. Bien, ya sabemos cuánto mide la base. La altura, esta longitud y esta longitud es la misma, por lo tanto vale 3 también. Base es 4, altura 3. Base por altura entre 2, sabiendo que 4 por 3 nos da 12 y 12 entre 2 nos da 6. Sería el área de mi triángulo. 9 más 6 es el área total de esta figura compuesta. Tenemos que sumarla porque tanto esta figura como esta figura están pintadas. Por lo tanto, 9 más 6 es 15 centímetros al cuadrado, que sería el área total de toda mi figura compuesta. Bien, pasemos a la siguiente figura. El área de este cuadrado es similar al área de mi rectángulo. Calculamos primero el área de todo mi cuadrado, sin tomar en cuenta el círculo. Recordando que la fórmula para calcular el área de un cuadrado es lado por lado. Área es igual, si este lado mide 4, como es un cuadrado, tiene lados iguales, por lo tanto también tiene 4 centímetros de este lado. Aplicamos la fórmula y 4 por 4 me da 16 centímetros al cuadrado. 16 centímetros al cuadrado sería el área de todo mi cuadrado. Pero ¿qué pasa si a todo este cuadrado yo le quito el área de este círculo? Si yo le quito el espacio del círculo, ¿qué es lo que me sobra o qué es lo que se ve de color? Solamente las partes coloreadas de gris.
Entonces, a mi cuadrado hay que quitarle el área o el espacio en blanco que es el círculo. Pero para ello primero necesitamos calcular su área, el área de este círculo. Si de aquí a aquí tiene una longitud similar a esta, por lo tanto el diámetro vale 4 y el radio vale 2 centímetros. Recordando que el radio es la mitad de mi diámetro. Multiplicamos 3.1416, que es el valor de pi, por 2 al cuadrado. ¿Por qué 2? Porque 2 es la medida de mi radio. Lo elevamos al cuadrado. Cuando elevamos al cuadrado significa que este 2 se va a multiplicar por sí mismo 2 veces, es decir, 2 por 2. Y 2 por 2 me da 4. 3.1416 por 4 es 12.5664. Esta área representa a mi círculo, pero aún necesitamos hacer un paso más, que sería restar. ¿Por qué restar? Porque a mi cuadrado yo le estoy quitando este espacio en blanco. Este espacio en blanco que le estoy quitando al área de mi cuadrado es un círculo. Cuando yo le quito este espacio en blanco, me queda solamente la parte visible de color gris y el área sombreada es 3.4636. Esta área representa solamente las partes coloreadas de gris, es decir, que si yo sumo el área circular, que es 12, que representa el área de mi espacio en blanco, más el área gris, me daría el área total del cuadrado, que es 16. Pero estoy sumando esta área sombreada más mi circular y me daría el área total de todo el cuadrado. Pero solo me interesa el área sombreada, que es esta parte, y es 3.43. La misma idea lo aplicamos para esta figura. Bien, tenemos aquí un triángulo que está detrás de este cuadrado. Si yo le quito este espacio que está encima de mi triángulo, quedaría prácticamente la parte visible de gris, porque le estoy quitando este espacio al triángulo. Este espacio en blanco es un cuadrado. Si yo le quito este espacio, me quedaría solamente la parte de color. Bien, aplicamos. ¿Cuánto mide la base de mi triángulo? Mide 10. ¿Cuánto mide su altura? Mide 15. 10 por 15 entre 2. Base por altura entre 2. 10 por 15, 150. 150 entre 2, 75 centímetros al cuadrado sería el área de todo mi triángulo. Pero necesito quitarle el espacio cuadrado. Si yo le quito el espacio cuadrado, me quedaría prácticamente la parte coloreada, la parte sombreada que se ve aquí. Vamos a hacer eso. Ya calculamos el área de todo el triángulo. Habría que calcular el área de este cuadrado. El área de este cuadrado, tomando en cuenta que es un cuadrado y que de lado mide 5, significa que también este lado mide 5. 5 por 5, 25. 25 es el área de mi cuadrado, pero este cuadrado es el que le voy a quitar al triángulo para que solo me quede. Si yo al triángulo le quito el área de mi cuadrado, el espacio en blanco, solo me va a quedar la parte de gris. Hay que restar entonces el área, que es 75, menos 25, que es el área de este cuadrado, y me quedará solamente la parte sobrante de color gris. Haciendo la resta, 75, que es el área de todo el triángulo, menos 25, que es el área de mi cuadrado, 50. 50 es la parte sobrante, es decir, la parte coloreada de gris. Esta figura es un rectángulo y tiene este espacio, que es un cuadrado, dentro de este rectángulo. ¿Qué pasa si a mi rectángulo
yo le quito este espacio en blanco. Si yo se lo quito, me quedaría solamente la parte sobrante o la que se ve visiblemente de color gris, porque estoy cubriendo una parte de mi rectángulo. Si yo cubro esta parte de mi rectángulo, solo queda la parte de gris. Básicamente eso es lo que tenemos que hacer. A mi rectángulo le tengo que quitar este espacio en blanco, que es un cuadrado, para que solo me quede la parte de gris. Aplicando las fórmulas: base 12, altura 8, base por altura 96. 96 es el área, pero de todo mi rectángulo. Aún debo quitar este cuadrado, esta parte que está cubriendo a este rectángulo. Aplicamos la fórmula del cuadrado lado por lado, sabiendo que del lado de este cuadrado tiene 4 y 4. 4 por 4, multiplicamos dos lados, lado por lado. Y lado por lado, 4 por 4 es 16. 16 representa solamente el área de esta parte. Si yo le quito este espacio que está cubriendo este rectángulo, me va a quedar esta parte de gris. Entonces habría que hacer una resta. A 96 le tengo que restar 16, que es el área de mi cuadrado. La parte coloreada de gris es 80. Quiere decir que 80 solo representa la parte coloreada. Si yo le sumo a 80 16, que es el área de este cuadrado, me tiene que dar 96. 80 más 16, 96. 96 es el área de todo mi rectángulo sin tomar en cuenta este cuadrado. Pero si yo le quito este espacio a mi rectángulo, entonces 80 es la parte sobrante, o es la parte que se ve visible de color gris. Casi terminando para esta figura, tenemos un rectángulo grande y un chiquito. Si al rectángulo grande yo le quito el espacio en blanco, porque el espacio en blanco, que es un rectángulo más pequeño, está cubriendo una parte de mi rectángulo más grande. Esta parte que está cubriendo es la que tengo que quitar para que solo me quede la parte que es la orilla de color gris. Entonces hay que hacer una resta. Al área de mi rectángulo grande le quito esta parte que está cubriendo para que solo me quede la parte sobrante. Entonces el área de mi rectángulo más grande de base tiene 11 y de altura tiene 8. 88 centímetros al cuadrado representa el área de todo el rectángulo más grande, pero todavía hay que quitar el área que está cubriendo el rectángulo más pequeño. Bien, el área del rectángulo pequeño, tomando en cuenta que de base tiene 9 y de altura tiene 6. 9 por 6, 54. 54 es el área cubierta de blanco, que es 54. Entonces solo necesito calcular el área que me sobra, esta parte que me sobra. Si yo cubro solamente esta parte de mi rectángulo grande, estoy cubriendo solamente una parte de este rectángulo grande. Solo necesito calcular la parte que me sobra o la parte que se ve visiblemente de color. Lo que voy a hacer es restar. 88, que es el área del rectángulo más grande pero completo, menos la parte cubierta, que es 54, que es el área de mi rectángulo pequeño. Si yo le quito a 88 esta parte que está cubriendo, solo me sobraría 34, que representa el área pintada de gris, solamente esa área pintada. Entonces 34 es la respuesta porque es el área que está pintada. Pasamos a esta, tomando en cuenta que también es un rectángulo la figura que está aquí. Pero a este rectángulo le vamos a quitar este medio círculo. ¿Qué vamos a hacer? Primero calculamos el área del rectángulo y posteriormente le quitamos este espacio en blanco que está
cubriendo una parte de mi rectángulo. Una vez que le quitemos esta área, nos va a quedar solamente la parte de color gris. Otro punto importante es, esta área es un semicírculo, es decir, la mitad de un círculo. Prácticamente hay que quitarle el área de la mitad de un círculo. Aplicamos la fórmula. Base 6 por altura. Base por altura es 78 metros al cuadrado, pero 78 representa el área de todo el rectángulo sin tomar en cuenta este círculo que está sobrepuesto o que está encima de este rectángulo. ¿Qué tengo que hacer? Calcular el área de ese círculo para que posteriormente yo le quite este espacio. Hay que calcular el área de un círculo. Área de un círculo, pi por radio al cuadrado. Tomando en cuenta que esta línea representa el diámetro de mi círculo. El diámetro vale 6 porque es la misma longitud que hay de aquí a aquí que de aquí a aquí. Si mi diámetro vale 6, es decir, si de aquí a aquí vale 6, ¿cuánto vale mi radio? Recuerden que mi radio es la mitad de mi diámetro. Si mi diámetro vale 6, el radio tiene que valer 3, que es la mitad. Entonces, así sabemos que el radio de este círculo es 3. Aplicamos la fórmula y pi es igual a 3.1416 y mi radio vale 3, que lo vamos a elevar al cuadrado. Multiplicamos 3.1416 por ¿cuánto es 3 elevado al cuadrado? Recuerden que 3 elevado al cuadrado es este número multiplicado por sí mismo 2 veces, es decir, 3 por 3. Y 3 por 3 me da 9, dándonos un resultado de 28.27. Pero aguas que esta área que acabé de sacar representa el área de un círculo completo. Y yo aquí solo tengo la mitad. ¿Qué le tengo que quitar a este rectángulo? Solamente la mitad de esta área, de este semicírculo. Entonces a este dato que es 28, que representa el área de todo el círculo, lo voy a dividir a la mitad para que solo obtenga la mitad de este círculo. ¿Por qué la mitad? Porque la mitad es la que está aquí. Dividiendo entre 2 al área de mi círculo me da 14.13. 14.13 representa el área de solamente la mitad de un círculo, porque solo estoy ocupando la mitad, que es esta. Esta mitad es la que está cubriendo el rectángulo. No está cubriendo un círculo entero, solo está cubriendo la mitad de un círculo. Y listo, ya una vez teniendo esta medida que representa la mitad y esta medida que representa el área de todo mi rectángulo, hay que hacer una resta. 78 menos 14.1374 es igual a 63.8626. Quiere decir que esta medida representa solamente el área de la parte color gris. Porque si yo sumo esta parte que solo representa la parte coloreada de gris más el área del semicírculo, que es 14, me va a dar el área de este rectángulo, que es 78. Lo pueden probar sumando 63.8626 más 14.13 y les va a dar este resultado de 78. Lo pueden probar. Muy bien, 63 es el área pintada de color gris. Si tienen alguna duda, me pueden escribir en los mensajes.